Listo, hemos iniciado la grabación de la clase. Repito, son de primero y segundo, ¿ya? Entonces, Sí. a ustedes se les envió un material que era una prueba diagnóstico y un video con la clase de modelos atómicos para que ustedes pudieran aprender sobre el átomo, cómo está constituido el átomo, cuáles son los principales modelos atómicos y cómo ha sido la evolución de el átomo hasta el día de hoy. ¿Pudieron ver el video, analizarlo una parte, no lo vieron todo? Cuéntenme rápidamente en qué etapa están con respecto a ese video que se les envió, que lo podían ver por la plataforma y se descargaba en YouTube. Yo no, profe, yo no lo he visto. Es que con mi horario con mi horario de trabajo y como yo trabajo con pacientes, entonces me cuesta ingresar a estas cosas durante el día. Sigrid no lo ha visto. Yo tampoco, profe, lo he visto. Pero No, sí les no, llegó. Sí. Marcela, tú no lo has visto, me acabas de decir. no lo he visto y tampoco ni siquiera sé si llegó porque también tengo harto problema con ver las cosas. Ya. ¿Y Silvia? Sí, los vi, pero no lo entendí mucho, Ya, porque mire. horario de trabajo también. ¿En qué trabaja Sigrid? Yo trabajo, soy asistente de paciente, trabajo en LESACH, con la H, ya. en la salud. ¿Y Marcela en qué área trabaja? También soy asistente de paciente. Trabajo a las clínicas, a los hospitales para una agencia. Ya. ¿Y Silvia? Auxiliar, jardín infantil. Ya, muy bien. Miren, chicas, entonces, en virtud del tiempo, como no vieron el video, yo les voy a hacer una explicación apoyándonos en una presentación de PowerPoint y ustedes en la medida de lo posible, cuando puedan, lo descargan. Ustedes saben que en los celulares inteligentes que llaman ahora, tenemos la opción de la aplicación de YouTube. Este video se ve en YouTube. Si no lo pueden ver todo, el de modelos atómicos demora 29 minutos. Pueden ver 5 minutos un día, al día siguiente ven los otros 5 minutos, o bueno, no sé cómo están las cosas ahora, si en el metro se puede sacar el celular mientras se trasladan de una estación a otra, para que no se atrasen, como para que se vayan empapando. Entonces lo van viendo de a poco, van interiorizando los conceptos y así podemos ir avanzando. Entonces, como les decía, antes de continuar, mi nombre es Guibel Liliana Morero Hernández. Yo nací en Colombia, vivo en Chile hace 19 años, soy licenciada en Química y Biología. En la Universidad de Chile hice el magíster en Ciencia de los Alimentos, con mención en Química de Alimentos, y posteriormente, en el año 2012, ingresé a hacer los estudios de posgrado en doctorado en Nutrición y Alimentos. No soy nutricionista, de profesión soy licenciada en Química, y mi tesis de grado de doctor la hice en Química de Alimentos. Entonces, la idea mía es estar aquí para poder apoyarlas, aclararle dudas, ayudarlas a interiorizar estos conceptos. Generalmente cuando se oye cuando uno oye hablar de química, lo primero que pensamos es que la química es difícil y tenemos que sacarnos esa idea de la mente de que la química no es difícil. ¿Por qué les digo esto? Porque esto les va a servir como referente para poder ir interiorizando los conocimientos, ¿ya? La química no es difícil. ¿Por qué les digo que no es difícil? Porque nosotros todos los días consumimos productos químicos. Consumimos agua, azúcar, sal, los jabones, los champús, el gel, los alimentos. En sí, todo está compuesto por elementos, moléculas y compuestos químicos. Entonces, esa es la primera noción que quiero que entiendan, que la química no es difícil, ¿ya? Porque, insisto, todo, todo lo que nosotros consumimos a diario son productos químicos, ¿ya?
¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Entonces vamos a partir de la base de ¿qué consumimos? ¿Qué consumimos? Agua, café, azúcar, sal, harinas, todo eso son productos químicos. Hay, me dicen si se ve la pantalla que les estoy compartiendo, ¿me confirman? Ah, sí. Ya, ahí, Sí. ya. Entonces, el objetivo es que avancemos hoy en todo lo que tiene que ver con los átomos. Después vamos a ir avanzando un poco más en las reacciones químicas, pero lo esencial, lo importante, lo clave que ustedes deben aprender. Un ejemplo, si yo les muestro esta figura, ¿con qué la asocian ustedes? Si yo les muestro esta figura, ¿con qué la asociamos? Digan sin miedo, si se equivocan, no hay... Células. Con células. Muy bien. ¿Con qué más la podemos asociar? Con los átomos. Con los átomos. Exacto. Esta es la figura, muchas gracias. Esta es la figura clave para entender el concepto del átomo. Un átomo está formado por un núcleo, unos orbitales y unas partículas más pequeñas que están de color ¿qué? ¿Cuál es el color con que están las partículas pequeñas? ¿Se alcanza a ver? Verde. Verde. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber del átomo? Que el átomo es la parte o la parte más pequeña de la materia, ¿verdad? Es la parte más pequeñita de la materia, la indivisible, la donde ya no la podemos dividir más, entiéndanlo de esa manera. Es la parte base estructural de todo lo que nos rodea. El aire que respiramos es materia, no lo vemos, pero respiramos, porque si nosotros demoramos más de cierto tiempo sin recibir oxígeno, sabemos las consecuencias que eso le genera a nuestro organismo. Entonces el aire que respiramos, ahí hay átomos, no los vemos. El agua que tomamos, ahí hay átomos que no vemos, ¿verdad? Cuando nos bañamos con el agua, ahí hay átomos que van pasando por sobre nuestro cuerpo. Entonces los átomos están en todas partes, en la comida, en las uñas, cuando las uñas son muy quebradizas, ¿verdad? Las uñas están formadas por ciertas proteínas que le dan esa textura, que sean frágiles o que sean más fuertes. El cabello de nosotros está formado por átomos, las lágrimas de nosotros, la saliva, en fin, por eso les digo, quítense la idea de que la química es difícil porque nosotros constantemente las 24 horas del día nos estamos relacionando con la materia, que a veces es física, la podemos tocar, a veces es líquida, a veces no la podemos ver, pero la sentimos. Nosotros respiramos aire y en el aire hay nitrógeno, oxígeno, muchas partículas. Entonces, eso es lo primero que tienen que tener claro. Ahora, si nos queremos ir al detalle, a lo más específico, ¿cómo está constituido un átomo? ¿O por qué es importante estudiar los átomos? A nivel general es importante estudiar los átomos porque los átomos forman los elementos y los elementos son los que se unen para dar origen a las moléculas. Imagínense que nunca se hubiese descubierto la sal en la humanidad. ¿Cómo serían los alimentos? ¿Cómo se hubiesen conservado los alimentos hace miles de años atrás cuando no habían refrigeradores ni congeladores? Se conservaban muchas veces agregándole sal para evitar la proliferación de bacterias. Entonces, ¿por qué es importante estudiar los átomos? Porque muchos de los medicamentos que consumimos a diario, ¿verdad? En la medicina que ha avanzado tanto, su base es a través del desarrollo de moléculas y compuestos químicos que cumplen una función en el organismo. Entonces, para la construcción, por ejemplo, los que trabajan en la construcción, que saben que para la conducción de energía se necesitan cables de cobre, es el mejor conductor. ¿Cómo se descubrió eso? Estudiando las propiedades de los átomos, ¿verdad? Los productos de cosmética, de belleza, las cremas, los hidratantes. ¿Cómo se ha logrado eso? Estudiando qué propiedades tienen los
átomos. Entonces, por eso es que es importante estudiar los compuestos químicos, porque dependiendo de sus propiedades van a tener ciertas aplicaciones. En esa figura, ustedes ven algo en el centro, ¿verdad? ¿Qué alcanzan a ver en el centro? ¿Qué vemos en el centro? Son como hartas esferas unidas. Altas esferas unidas. ¿De mayor o menor tamaño que las que de color verde? Mayor tamaño. De mayor tamaño. Entonces, en resumen, esa figura que ustedes están viendo ahí, sin dudar, sin vacilar, con seguridad, cuando ustedes estén frente a un examen, a una prueba, y les muestren esa figura, parece una célula, sí, porque las células tienen núcleo. Pero ¿cómo sabemos que no es una célula? Porque las células tienen muchas otras partículas en su interior. Las células tienen los retículos endoplasmáticos, las mitocondrias, las vacuolas, los puntos donde se absorben los nutrientes. La célula es un poco más compleja, la forma como la representamos en los libros. Sí, similar podría prestarse para confusión porque nosotros vemos como un núcleo en el centro, pero aquí solamente estamos viendo unas esferas en el centro que nos representan el núcleo y unas esferitas verdes pequeñas alrededor que representarían las partículas más pequeñas. ¿Quién se acuerda de lo que se les ocurra así en la mente, lo que han visto? ¿Quién se acuerda cómo se llama el centro del átomo? ¿Qué nombre recibe? Núcleo. Núcleo. Entonces, aquí, en esta parte, yo tendría que rellenar qué es el núcleo. ¿Cómo está formado el núcleo? Ahí se lo represento con esferas de dos colores. Quiere decir que entonces el núcleo no está formado por un solo tipo de partículas, sino por dos partículas. ¿Quién recuerda cuáles son los nombres de esas partículas que van en el núcleo? Una pista empieza con P y la otra con N. ¿Se acuerdan? Los Protón y neutrón. Muy bien. ¿Quién contestó? Porque yo no estoy viendo la pantalla. Marcela. Marcela, muy bien, Marcela. Protón y neutrón. En resumen, el átomo está formado por un núcleo donde están los protones y los neutrones. Pregunta para todas y todos. ¿Qué vienen siendo entonces esas partículas verdes que son más diminutas? ¿Qué vendrían siendo? ¿Qué se les ocurre? Digan algo, no importa. Cuando uno se equivoca, aprende más. ¿Por qué? Porque dice, ¿verdad que dije esto? Y la respuesta era aquella. Pero si no nos atrevemos a decir, no vamos filtrando y decantando la información. ¿Qué serán las particulitas verdes? Ya Marcela nos dijo que en el centro están los protones y los neutrones. Las partículas verdes, pista, empieza con E. Empieza con la letra E. ¿Le suena el nombre electrones? Electrones. ¿Lo han escuchado antes? Los electrones. Claudia. No. Ya, entonces, en resumen, tenemos las partículas verdes son los electrones y dentro del núcleo van a estar los protones y los neutrones. Si tuviéramos que rellenar esos cuadros, todos los que están en verde serían los electrones y los que están en el núcleo serían los protones y los neutrones. ¿Qué diferencia ven así a simple vista entre los electrones y los protones? Si ustedes tuvieran que definírmelo con una sola palabra o con una sola idea. El tamaño. El tamaño. Son muy pequeños los electrones. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Que los protones hay más cantidad. Sí, podría ser.
¿Qué más? Si lo quisiera poner como un ejemplo, los protones y los neutrones están, como se dice aquí popularmente, ¿acho qué? ¿Cuál es la expresión que se utiliza? Achoclonados en el núcleo. No tienen permiso para salir. Ellos no tienen permiso para salir del núcleo. No tienen permiso para salir a carretear. Pónganlo así de esa manera para que lo entiendan. Ellos están ahí en el núcleo confinado. En cambio, los electrones pueden salir, giran, dan vuelta, vuelven y giran y son libres en el átomo. Los electrones están en las órbitas y recorren las órbitas y recorren y recorren. Y pueden hacer muchos recorridos y en esos recorridos es donde ellos empiezan a atraerse con otros elementos y forman las moléculas. En cambio, los protones y los neutrones están confinados en el núcleo, no tienen permiso para salir del núcleo. La función que ellos cumplen es ahí. ¿Se entiende con ese ejemplo? Como para entenderlo de una manera un poco más coloquial, ¿ya? Segundo, el tamaño. Ahora lo vamos a ver en cifras. Los electrones son muy pequeños y los neutrones y los protones tienen el mismo tamaño. Tercero, si yo les dijera a ustedes, la masa del átomo depende de quién. La masa, el peso, ¿de quién dependerá? Viendo ustedes la foto, los tamaños y la figura. ¿De quién dependerá? De los protones y los neutrones. Muy bien, Marcela, de los protones y los neutrones porque son muy grandes. Entonces, si yo tuviera que poner, imaginémonos hipotéticamente, si yo tuviera que poner ese átomo en una balanza y pesarlo, prendo la balanza, le doy on, obviamente el peso que aportan los electrones es despreciable, es casi nada porque son muy pequeños, y el peso que aportan los protones y los neutrones es el que le da la masa al átomo. ¿Ya? Hasta ahí todo claro, entonces véanlo aquí. Vamos a seguir viéndolo aquí ahora. ¿Se ve? ¿De qué color están representados los protones en la siguiente figura? ¿De qué color están representados los protones en la siguiente figura? Amarillo. Amarillo. Muy bien, amarillo. ¿De qué color están representados los electrones? Azul. Verdes. Verdes. Muy bien, verdes. Hay alguien ahí que me está haciendo verde, ya. Y los protones, los neutrones de color azul. Azul. Aquí en esta figura les voy a hacer la salvedad. Aquí en esta figura los electrones se muestran un poco más grandes, casi del mismo tamaño que los protones y los neutrones, pero esto es un defecto del dibujo del diseño, porque el tamaño de ellos es mucho más pequeño, pero es para que ustedes entiendan. Entonces, esto que ustedes ven aquí, que son como estos orbitales, por ahí se pasean los electrones, y se pasean, y se pasean, y pasan todo el día paseándose, moviéndose, mientras que los protones y los neutrones, que son los que le dan la masa, el peso, están fijos, no tienen derecho a salir, están confinados en el núcleo, ¿ya? ¿Por qué ocurre eso? Porque la naturaleza es sabia. Si todos los neutrones y los protones salieran, quizás las moléculas no se hubieran formado y nosotros ni siquiera existiríamos. Ahora vamos a ir avanzando un poquito más aquí. Esto que está aquí es una gotita de agua, ¿verdad? Agua. ¿Cuánto de agua debemos consumir los seres humanos diarios? ¿Cuánto creen ustedes que es la recomendación? 8 2 vasos. litros. 2 litros más o menos, ¿verdad? Dependiendo también del estado de salud de las personas. Entonces, ¿qué es el agua que consumimos a diario? El agua está formada por millones de átomos, ¿sí? Sí, millones de átomos. ¿Cuáles son los átomos que forman el agua? El átomo de, el de color rojo, ¿cómo se llama? El átomo de Oxígeno. oxígeno. Y los de color amarillo, ¿cómo se llaman?
Hidrógeno. Hidrógeno. Entonces, cuando usted se sirve un vaso de agua o se prepara un té, un café, usted está consumiendo muchos átomos de que formaron la molécula de agua. Pregunta, si yo analizo esta figura, que es la molécula de agua, ¿cuántos átomos de oxígeno tiene cada molécula? ¿Cuántos átomos de oxígeno tiene? 1, que es esta, la representamos con esta circunferencia roja. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno tiene? 1 y 2. Entonces, ¿cómo escribiría yo la molécula de agua? Si me dijeran, escriba la molécula de agua, una sustancia que tomamos todos los días y que es indispensable para nosotros los seres humanos. ¿Cómo la escribiría? Yo miro la figura. H. ¿Cuántos H hay? 1. 1 o 2. 2. ¿Cuántos? Aquí hay 1 y aquí hay otro, son 2. 2. H2. ¿Y cuántos átomos de oxígeno hay? 1. 1. Entonces, la molécula de agua, ¿cómo la escribiríamos si quisiéramos escribir su fórmula química? H2O. ¿Qué significa H2? Que tenemos 2 átomos de hidrógeno. Y el O, Hidrógeno. oxígeno. Entonces, cada que usted esté tomando agua o se esté preparando un té, un café, usted se va a imaginar, su cerebro va a imaginar que ahí están los átomos que ya se unieron. Eso lo vamos a ver más adelante con más detalle. Les voy a explicar cómo, porque en la clase ahora vamos a ir viendo conceptos básicos y vamos a ir haciendo el diagnóstico y después vamos a ver un poquito los modelos atómicos. Les voy a explicar en detalle cómo los átomos de hidrógeno lograron unirse al átomo de oxígeno y formar la molécula de agua. ¿Ustedes creen que nosotros podríamos pasar un día sin tomar agua? ¿Qué nos pasaría? Se puede, pero uno se deshidrata y claro, va perdiendo minerales. Claro, entonces quiere decir que cuando los átomos se unen tienen ciertas propiedades. Cuando usted me dice que uno se deshidrata es porque el agua hidrata, ¿verdad? Entonces, después vamos a ir viendo en detalle, en profundidad, cómo el átomo de hidrógeno logró unirse al átomo de oxígeno y formar la molécula de agua. Hasta ahora, ¿está claro qué es un átomo? ¿Cómo representamos la figura del átomo? ¿Quiénes están confinados dentro del núcleo del átomo y no tienen derecho a salir? ¿Quiénes están confinados? Los neutrones y los protones. Y solo los electrones son los que giran y dan vuelta. Muy bien, seguimos. Si yo les muestro esa primera lámina, vemos tres figuras, perdón. Vemos 3 figuras, ¿verdad? ¿Las alcanzan a ver? Pregunta. La figura de color rosado, ¿quién es? ¿A quién corresponde? ¿Esta? Al Protón. Al protón. Protón. ¿Qué expresión tiene esa figura? Es una manera didáctica. ¿Está feliz? Está feliz. Después sigue el electrón. La segunda, el electrón. ¿Cómo se ve ese electrón con respecto al protón? En cuanto a tamaño, expresión, ¿qué diferencia ven? Se ve mucho más chico y se ve como una cara mala. Como una cara mala, como todo chascón, como una expresión así un poco terrorífica, ¿verdad? Desaliñado, cansado de tanto dar vueltas, chascón de tanto dar vueltas en el núcleo. Y la última. El neutrón. Neutrón. ¿Cómo está el neutrón? Tranquilo. Tranquilo. No tiene ninguna expresión la figura, ¿verdad? Entonces, ¿qué les dice esto a ustedes? Que en los átomos existen 3 partículas fundamentales: protón, electrón y neutrón. ¿Quién sería como el malo del paseo? El electrón. El electrón.
está todo chascón porque él es el que sale, es el que gira, el que se mueve en las órbitas, es el que va a traer los otros electrones de las otras moléculas para formar compuestos, como el ejemplo que les acabo de mostrar, el del agua. El agua es una molécula que se forma por los electrones del hidrógeno con los electrones del oxígeno. Él es el que hace esa pega de formar los enlaces. El protón, positivo, siempre carga positiva, positivo. Y el neutrón no tiene carga, es indiferente, no es ni positivo ni negativo. Así como diríamos, pasa piola en el átomo, ¿ya? Perdónenme que ocupe estas expresiones coloquiales que ustedes dirán que no son técnicas, pero es que así es como es una manera primero de ir asociando los conceptos. Ya después nos vamos a ir poniendo más exigentes y más técnicos, pero es para que lo entiendan de esa manera. Ya, si yo les digo, ¿qué similitud hay entre el protón y el neutrón? Algo que vean similar entre ellos. Son del mismo tamaño. Ya. Del mismo tamaño. Ok. Espérenme, niñas, que parece que hay... denme un minuto. Hay alguien que está tratando de entrar, pero no las veo para aceptarla, para admitirla. Voy a... denme un minuto. No veo a nadie tratando de entrar. Ah, aquí, ya, ok. A ver, Silvia, Sigrid, Claudia, no. No, hasta ahora no hay nadie tratando. Aquí 2 personas más. No. Que me estaban escribiendo por interno que habían alumnas tratando de ingresar, pero no veo aquí la pantalla. Por favor, si ven en la pantalla o algo que alguien... Aquí, ya, admitir. Ya. Entonces, ¿hasta aquí está claro el concepto? ¿Ya? En resumen, sí. Íbamos por esta parte para aclarar, para que me dijeran una similitud entre el protón y el neutrón. Ya sabemos que tienen cargas distintas. ¿Qué similitud ven ustedes o encontraron? A primera vista. A pesar de que el neutrón es neutro, lo siento más positivo junto al protón. Usted lo siente más positivo. Sí, de pronto puede transmitir esa impresión el hecho de que estén los dos en el núcleo, ya. Pero otra similitud más, el tamaño. Vean el tamaño de las partículas subatómicas. El protón y el neutrón tienen tamaños muy similares, a diferencia del electrón. Entonces, viéndolo ya de una manera más técnica, esa era una forma un poco didáctica de representar al electrón un poco chascón, como el malo, como el que tiene la carga negativa, pero quiero que ya, déjame bajo un poquito aquí. Aquí sí vamos a ver de manera oficial. Entonces, miren, ahora si analizamos la figura, efectivamente el electrón tiene carga negativa, el protón carga positiva y el neutrón no tiene carga. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Sí, ya. Seguimos. Lo último que vamos a conversar con respecto a esto. ¿Cuántas partículas hay en el átomo? Díganmelas ustedes. ¿Cuántas partículas hay?
con respecto a todo lo que hemos hablado hasta ahora, la tabla que tienen, la figura didáctica que le encontré, la expresión de las partículas subatómicas, ¿qué me pueden decir ustedes? Si yo les preguntara, o están en una prueba, o están realizando un informe, o tienen que contestar una pregunta, ¿cuántas partículas tiene el átomo? ¿Qué dirían? Con seguridad. Con seguridad de lo que aprendieron. Siempre tenemos que hablar con la seguridad. 3. Muy bien. ¿Quién contestó? Les digo así porque estoy mirando. Muy bien. 3. Así, con seguridad, sin dudar, porque ya lo vimos, ya lo leímos, ya lo repasamos, ya vimos una forma didáctica de representarlo. ¿Cuáles son esas partículas? Protón, neutrón, electrón. Protón, neutrón, electrón. Exacto. ¿Hay diferencias entre ellas? Sí hay diferencias. ¿Cuál es la carga eléctrica del protón? Recuerden, el protón era rosadito, el que estaba contento, entonces positivo. Positivo. El neutrón, como su nombre lo indica, neutro. No aporta ninguna carga. Él aporta masa al átomo, pero no aporta ninguna carga. Y el electrón, ¿qué podríamos decir del electrón? Negativo. Tiene una carga negativa. Entonces, en esa tabla que ustedes están viendo ahí, tienen un resumen muy pequeño, pero fundamental de lo básico que ustedes tienen que saber del átomo. ¿Qué son los átomos? Van a encontrar distintos tipos de átomos, porque no es lo mismo el agua, no es lo mismo el azúcar, el café, el té, todo eso tiene compuestos químicos, pero unos son sólidos, unos son líquidos, unos tienen olores, unos son inoloros. Eso depende del tipo de átomo que lo constituya, que a la vez se traduce el tipo de molécula que lo conforma. Yo les voy a decir ahora, fíjense en la última columna de la tabla. La primera dice el nombre de las partículas, la segunda dice el símbolo del protón es P, el del neutrón es P y el del electrón E. A cada símbolo se le agrega un pequeño signo arriba. El P tiene un signo más pequeño, eso significa el tipo de carga que es, mírenlo, y el neutrón se le pone como un 0 porque no es ni positivo ni negativo, y el electrón una carga negativa. Entonces está positiva, neutra, negativa. ¿Cuántas cargas? Una. El electrón, ¿cuántas cargas negativas? Una. Ahora nos vamos a fijar en la masa. Cuando yo les hablo de masa, ¿qué entienden por masa? ¿Con qué asocian la masa? Por ejemplo, si vamos a preparar cantidad. Si ustedes miran esos 3 valores, la masa se representa como UMA, unidad de masa atómica. Si yo voy a preparar un queque, yo busco la fórmula, un queque de arándano con yogur. Tengo que pesar 200 gramos de yogur o 200 ml de yogur. Esa es la unidad de medida. Tengo que agregarle 500 gramos de arándano, gramos, esa es la unidad. Entonces, aceite, 100 mililitros de aceite, todo tiene una unidad de medida para poder estandarizar. En el caso de las partículas subatómicas, la unidad de medida se llama unidad de masa atómica. Por eso las siglas son UMA. Si yo comparo las 3, protón, neutrón y electrón, ¿cuál tiene mayor masa de las 3? Electrón. Acuérdense que este 10 es a la menos 4. ¿Qué significa la menos 4? Recordando ya matemática. ¿Qué significa cuando es a la menos 4? Hay una diferencia entre cuando es a la menos 4 a que cuando es 10. Exacto. Quiere decir que tiene ¿cuántos ceros a la izquierda? Un 0 a la izquierda. 4 ceros a la... ¿Cuántos ceros a la izquierda? Si tiene un 4 ahí, un menos 4. ¿Cuántos serían? Repasando 4. Matemáticas. 4 a la izquierda. Entonces el electrón es el más pequeño, porque ese 10 a la menos 4 indica que tiene 4 ceros a la izquierda. Entonces sería 0,0005486. Pero para no escribir todo ese poco de ceros, lo que se hace en notación científica y se escribe por 10 a la menos 4. ¿Ya? ¿Quedó claro eso?
¿Se acuerdan un poquito de eso? Sí. Ya. Entonces, entre el protón y el neutrón hay una pequeña diferencia con respecto a la masa. ¿Cuál tiene mayor masa? El neutrón. El neutrón, muy bien. Hasta ahí, todo claro. ¿Sí? Sí. Hola Nayeli, ¿cómo estás? Bienvenida. No sé si me escuchó Nayeli, pero fue la última que admití. Ya, preguntas. Con este repaso, explicación que los hemos hecho entre todas y todos, ¿queda claro qué es el átomo? ¿Sí? Si ustedes ven una figura del átomo, son capaces de identificar las partículas atómicas, las cargas. Esto no hay que memorizar la masa, no es que nos vamos a aprender ahora de memoria 1,0087, 5,486 por 10 a la menos 4. Perdón, no es el objetivo de la clase. El objetivo es que ustedes aprendan a diferenciar qué son partículas subatómicas que se comportan de manera distinta, tienen tamaños distintos y cumplen funciones fundamentales para dar origen a las moléculas. Si yo les, como para concretar esto, yo les voy a poner aquí estas láminas para que vayan aplicando y filtrando la información. Utilizamos sal a diario en la casa, en la rutina. Sí, ¿verdad? ¿O no? Sí. ¿Para qué se usa la sal? Para salar los alimentos. Ya. ¿Qué aplicaciones tiene la sal a nivel de medicina? ¿Dónde un compuesto que ustedes se acuerden que lleve cloruro de sodio o sal, que tenga alguna función a nivel de medicina, de la ciencia, del área de la salud? Como para que vayamos. El suero, El suero. Muy bien, ¿quién contestó? Claudia. Claudia, ¿para qué se utiliza el suero? Tiene múltiples funciones. Dígame una. Hidratar, Para hidratar. Muy bien. ¿Qué pasa cuando los niños están resfriados, tienen moco, flema? ¿Con qué se hacen los lavados nasales? con suero, Con suero. Las heridas, ¿con qué se pueden desinfectar? con suero, Con suero. Entonces, ¿qué es el suero? Es esos átomos de sodio se unieron con átomos de cloro mediante los electrones y forman compuestos químicos que tienen muchas aplicaciones, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de compuesto va a haber una aplicación, dependiendo de la forma que esté. No es lo mismo la sal que tenemos en la casa, que está en estado sólida, que cuando ya yo tomo esa sal y la diluyo en agua a cierta concentración va a cumplir una función. A cierta concentración va a cumplir una función o como desinfectante de heridas o como hidratante o para lavado nasal. Pero lo importante es que ustedes entiendan que los átomos existen, ¿verdad? Forman moléculas y las moléculas que formen va a depender de unas propiedades que tengan los átomos. Aquí tengo un ejemplo en la pantalla, dice Na. ¿Quién se acuerda que es Na? Algo que se les ocurra. Es el símbolo químico ¿de qué elemento? ¿Qué se les ocurre? Lo pueden leer en la pantalla. número atómico, El Na es el símbolo químico del. Número atómico. Tiene el número atómico, muy bien. El Na es el símbolo químico del. ¿De quién? Ahí se los estoy mostrando con la flecha. Del sodio. sodio, Sodio. Entonces quiere decir que todos los átomos forman elementos y los elementos tienen un nombre, así como cada uno de nosotros tenemos un root. Yo tengo mi root, cada uno tiene su root.
No se pueden repetir los roots. Imagínense si los roots se repitieran, ¿qué pasaría en nuestra identificación? ¿Qué creen ustedes así a simple vista que pasaría? Colapso total. ¿Por qué? Si los roots se repitieran, ¿qué pasaría? No podríamos distinguir quién es quién. No podríamos identificar a personas, ¿verdad? Ni en el ámbito político, ni de salud, ni de vida. Lo mismo pasa con los elementos. Todos los átomos tienen un nombre y ese nombre no se repite. Yo me llamo oxígeno, el otro átomo se llama sodio, el otro se llama azufre, el otro se llama cobre, el otro se llama hierro, argón, carbón. No se puede repetir. Cada átomo tiene sus propiedades y su nombre. Ahí yo les estoy mostrando el del sodio. Sucede que el sodio es uno de los átomos más pequeños, después lo vamos a ver cuando veamos tabla periódica, pero él solo por sí la naturaleza cumple funciones, sí, pero la naturaleza es tan sabia y ha evolucionado que permitió que el sodio se enlazara con un cloro, con otro átomo, y formaran el cloruro de sodio. Si yo les pregunto a ustedes, ¿han oído la palabra cloruro de sodio? Me van a decir que sí, ¿verdad? ¿Qué es cloruro de sodio? La han oído varias veces. ¿Qué es? Estábamos hablando de ella hace poco. La sal. La sal. Bueno, la sal, sí. La sal. Entonces, por las redes sociales a veces hay mucha desinformación, se dicen muchas mentiras, ahora por YouTube, por Instagram, por las redes sociales se dicen muchas mentiras. ¿En qué sentido? Para que entiendan esto de los átomos. Dicen que elaboraron un producto alimenticio o un producto cosmético libre de compuestos químicos. ¿Cómo así? ¿Libre de compuestos químicos? Si los compuestos químicos no son malos. La sal no es mala. Bueno, hay que consumir la dosis diaria que recomienda la Organización Mundial de la Salud. El azúcar no es que sea mala, sino que nosotros hemos consumido más azúcar que la necesitamos. El agua es un compuesto químico, viene de una molécula química. Entonces hay que aprender a diferenciar que los compuestos químicos no son malos. Hay que hacer la distinción que algunos aditivos químicos, ojo con la diferencia, aditivos. Entonces en las redes sociales, si quisieran explicarle bien a la persona y educarla, deberían decir correctamente libre de aditivos químicos, es decir, compuestos químicos que se sintetizan bajo ciertas condiciones, pero los compuestos químicos son buenos. El agua es un compuesto químico, el azúcar es un compuesto químico, el café está formado por un compuesto químico, los antioxidantes que están en las frutas, en las verduras, son compuestos químicos. ¿Y de dónde vienen esos compuestos químicos? De distintos elementos que se unen por medio de electrones y forman una molécula. Entonces, ¿qué más van a saber ustedes de los átomos? ¿Qué más van a tener que aprender de a poco? No memorizar, porque cuando queremos aprender las cosas de memoria, no funciona. No funciona. Es mejor asociar, aplicar, relacionar, y de esa manera uno va interiorizando de a poco estos conceptos que pueden ser nuevos o una terminología que no la usamos todos los días, pero que de a poco la vamos a ir aprendiendo. Entonces, ya sabemos que los átomos tienen 3 partículas subatómicas que tienen carga distinta, dónde se concentra la masa, quiénes están alrededor del núcleo. Ahora vamos a aprender otros conceptos que se llaman número atómico, número de electrones, número de masa y unidad de masa atómica. Eso quiere decir que los elementos y los átomos se presentan, ¿ya? ¿Cómo así que se presenta? Va a decir, yo soy el sodio, yo tengo una cantidad de protones en el núcleo y eso se representa con letra Z. Yo soy el sodio, en mi núcleo también tengo una cantidad de neutrones y eso se llama número de neutrones y se representa con la letra N. Yo soy el sodio, tengo un número de masa atómica, yo tengo un peso, un número másico y ese peso, ¿quién me lo da? La suma de neutrones y protones que están dentro del núcleo. Entonces, cada átomo de la tabla periódica, cada elemento que existe en la naturaleza tiene sus características, así como nosotros tenemos características físicas,
el color de pelo, el color de la piel, la estatura, la contextura, los elementos también tienen unas características físicas. Pero de a poco vamos a ir aprendiendo más de eso, que son el número atómico, el número de electrones y el número de masa. Uno de los que más se usa es el número de masa, que es la suma del número de electrones más neutrones, ¿ya? El número de básico es el número de neutrones más protones. Hasta aquí. ¿Cómo ven esto que estamos aprendiendo? ¿Qué les parece? ¿Muy difícil? ¿Muy fácil? Entretenido. ¿Ah? Para mí súper entretenido. Muy bien. La última que se unió fue Nayeli. Nayeli, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? No sé, parece que Nayeli no nos escucha. Ya. Sigamos pues. Hay unos modelos que se llaman modelos atómicos y esa es la tarea de ustedes. No es que se los van a aprender de memoria, porque de verdad les digo que la memoria falla. Se ha demostrado ahora a todos los neurólogos y todos estos que son expertos en neurociencia que uno aprende más cuando uno es autodidacta, cuando uno relaciona, cuando uno le busca el sentido a lo que está aprendiendo. ¿Por qué estoy aprendiendo esto? ¿Para qué me sirve esto? Entonces, ahí, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a escuchar, yo sé que trabajan y cómo son los tiempos de complicado, las distancias, yo todo eso lo entiendo. Pero como ustedes van a tener que rendir una prueba después, es importante que repasen los modelos atómicos, ¿verdad? ¿Cuántos modelos atómicos hay? Hasta ahora hay 7 modelos atómicos. Entonces, en el video que les mandaron por el link van a encontrar el modelo atómico de Dalton y lo van a asociar a algo. Asocien ese modelo a algo. Por ejemplo, la teoría dice que el modelo atómico de Dalton se asocia con una esfera sólida, indivisible, compacta. Ya, van asociando el concepto de modelo atómico con una descripción. Después aparece un señor muy inteligente, él muy buen mozo, que se llamaba J.J. Thomson en 1897 y él dijo, no, lo que dice Dalton no es tan cierto. El modelo atómico es como si fuera un budín de pasas, como un pan de Pascua. ¿Cómo es el pan de Pascua? ¿Qué tiene el pan de Pascua? ¿Por qué se caracteriza? Porque tiene Los frutos que tiene. Porque tiene frutos, ¿verdad? Y ahora lo hacen si la gente lo quiere con semillas o si la gente lo quiere con... Se puede hacer de distintas maneras, solo con semillas, almendras, nueces o el típico tradicional que es con ¿cuál? La receta tradicional. ¿Qué lleva? Frutos. Frutos confitados, ¿verdad? Entonces, asocien el modelo de Thomson con un budín de pasas o con un pan de Pascua, donde Thomson decía que el núcleo viene siendo como la parte, como la masa firme del pan de Pascua y los protones estaban incrustados en el núcleo, entonces los protones vendrían siendo las pasas, vienen siendo los frutos confitados que nosotros le agregamos. Cada modelo, los científicos lo describían de la manera que ellos entendían. Después apareció un señor muy estudioso, muy disciplinado, de apellido Rutherford en 1911, y él dijo que no, que el átomo no era algo compacto, sino algo más parecido a esta figura que está aquí, que era como si fuera un sistema solar pequeñito, en miniatura. Rutherford dijo, es un modelo planetario, donde los electrones están libres y giran, y dentro está el núcleo de manera compacta, ¿ya? Y así fueron apareciendo más científicos que investigaban. Después apareció un hombre muy elegante que era muy inteligente, Niels Bohr, y él propuso que los electrones, dijo, sí, Rutherford tiene mucha razón, los electrones están girando alrededor del núcleo. Pero él describió algo muy importante, era que es lo que nos sirve para explicar ahora, y el aporte de Niels Bohr fue fundamental porque dijo,
pero ellos no están girando en todos los orbitales. Ellos están en distintos niveles. Están súper organizados los electrones. Hay unos que están en niveles más pequeñitos de energía y hay otros que están en niveles más grandes. Él vino a organizar el desorden que tenían las otras teorías. Él dijo, no, 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 no. Ustedes lo que han hecho está bien, pero sucede que los electrones están organizados, como cuando uno va a un mall, que hay nivel -1, nivel 2 infantil, nivel 3 tienda deportiva, el último nivel el patio de comida. Algo así dijo Niels Bohr. Los electrones también están organizados en niveles. No hay así como que cada quien puede girar por donde quiera, no, hay una organización. Por eso el modelo de Niels Bohr se llamó modelo de niveles de energía a partir de los electrones de valencia. Y después es un señor con un apellido que es un poco difícil pronunciar, que es Schrödinger, y él propuso el modelo cuántico ondulatorio. Modelo cuántico ondulatorio. Y en 1928 aparecen dos científicos, Dirac y Jordan, y ellos proponen un modelo mucho más sofisticado que se llama modelo mecánica cuántica. Modelo mecánico cuántico del átomo, que dice no solamente lo que dijo Bohr, que estaban organizados en distintos niveles, sino también en suborbitales. O sea, ya es el nivel de organización más preciso, más pulcro, más detallado. Los electrones están en niveles y en esos niveles hay subniveles ordenaditos. Algunos giran aquí en este espacio y otros giran en un espacio más grande. Pero eso, para entenderlo, ustedes tienen que echarle un vistazo, ver los modelos. Yo les doy una explicación general para que la asocien un poco, ver los modelos. Eso de pronto sí van a tener que memorizar algunos nombres, a Dalton, a Thomson, Rutherford, Bohr, porque es probable que esa pregunta salga en las pruebas que ustedes tienen que rendir, ¿ya? Es muy probable. Entonces, sin tanto detalle, asociar una teoría con una característica específica. Así como les dije que el modelo de Thomson lo podían asociar la figura, la forma de representarlo como con un budín de pasa, un pan de Pascua, así lo van a hacer con cada uno de los modelos atómicos. ¿Está claro? Sí. Ya. Dentro de 5 minutos más, chicas, vamos a hacer una pequeña pausa para que tomen aire, para que hagan lo que tengan que hacer, no saturarlas con tanta información. Sí, Claudia, te escuchamos. Me queda como una duda, no sé si estoy en lo correcto, pero a mi modo de entender, los electrones como que cuidan o cubren al protón y al neutrón, ¿o es una idea mía? Más que cubren, es como una empresa. Fíjense el átomo como una empresa. Todos tienen que cumplir un rol en una empresa, ¿verdad? Entre todos ayudarse para que la empresa funcione. Entonces, la función, más que cubrir, ellos son los que se encargan de formar las moléculas o los otros compuestos. Ellos son los que tienen la misión de enlazarse con otros elementos para formar la molécula. ¿Ya? Son los que tienen la libertad. Es como si fueran los vigilantes o los conserjes o las personas de seguridad que se pueden desplazar por todo el lugar, por toda la superficie, organizado, ¿ya? Hay unos electrones que se van a desplazar en un nivel más cerquita al núcleo, y hay, como cuando están los guardias en los diferentes pisos en un mall, por decirlo así. Profesora, son como la mamá del protón-neutrón, es como que los protegen. Ellos, de esa manera se entiende como protección. claro, sí. Es lo que más o menos quise decir. Claro, pero más que protección, ellos están ahí dando vueltas porque ellos tienen su misión es enlazarse con electrones de otra molécula, para que lo entiendan así, empezar a pololear, empiezan a pololear los electrones del átomo de hidrógeno, empiezan a pololear con los electrones del átomo de oxígeno
se casan, se enlazan y forman la molécula de agua. ¿Ya? El agua existe en la naturaleza y en la vida porque es unido. Pero si esos átomos no se unen, el agua no existiera. Y sin agua nosotros los seres humanos tampoco existiríamos. Miren que una persona puede, cuando hacen estas, no sé si han visto en las noticias, cuando hacen estas protestas que se encadenan y hacen, ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre ahora. Huelgas. Huelgas de hambre. Una persona puede demorar varios días sin consumir alimento, pero sin agua no. Imposible. La huelga de hambre, gracias por recordarme el nombre, se me escapaba. No puede dejar la persona de recibir agua por cierto periodo porque empieza la deshidratación de las células. Entonces, el agua existe porque las moléculas en un determinado periodo de la vida de átomos de hidrógeno y de oxígeno se unieron. Y mientras ellas estén unidas, el agua va a existir en diferentes estados, en vapor, congelada para hacer hielo, líquida. El estado de la materia en que está no importa, ¿ya? Pero existe. Sí, dígame, Claudia. Lo último, ¿el electrón sería como el más importante o los tres tienen como la misma importancia? Cada uno cumple una función específica. Digamos que la función del electrón es esa, formar por medio de enlaces químicos otros tipos de compuestos, ¿ya? Agua, la fructosa que está en las frutas, el azúcar de fruta. Profesora, pero entonces el electrón sería el más importante. Desde el punto de vista de formar enlaces, sí. Ya. Porque si no hay protones, tampoco es un átomo. ¿Por qué? Porque el número de cargas negativas, o sea, el número de cargas negativas de los electrones tiene que ser igual al número de cargas positivas. Les voy a poner el ejemplo más sencillo. El átomo de hidrógeno es uno de los más pequeños que existe en la naturaleza. Por eso en la tabla periódica aparece arriba. El átomo de hidrógeno tiene un electrón, pero si tiene una carga negativa, debe tener una carga positiva. Entonces tiene un electrón y un protón. ¿Ya? Uno y uno, para que la carga sea nula. Suponemos que el oxígeno tiene 6 electrones, también debe tener 6 protones. No puede tener 6 electrones y 5 protones, no. Las cargas deben ser iguales. Más adelante van a ver un concepto que se llama isótopos, que es una excepción a la regla, que son elementos que pueden tener en la naturaleza distintos tipos de carga, y se habla de isótopo radiactivo, eso lo vamos a ver después en profundidad. Pero ahora me interesa que aprendan que si un átomo tiene 6 cargas positivas, 6 protones, debe tener también 6 electrones. Si el nitrógeno tiene 14 electrones girando alrededor de su núcleo, debe tener 14 protones dentro del núcleo. Y así las cargas se igualan. ¿Ya? ¿Con eso respondo a tu pregunta, Claudia? Sí, me quedó súper clara, gracias. Ya. Entonces vamos a hacer una pausa y retomamos a las 10:30. Ahí les voy a dar unas explicaciones de cómo nos vamos a separar después los de primer ciclo, los de primer nivel con los de segundo nivel en la próxima clase. Me recuerdan que les explique cómo se va a gestionar eso, ¿ya? Retomamos a las 10:30. Eso, Gracias. nos vemos en un rato más. Gracias.